Hoy es un día importante para nosotros porque vamos a anunciar, me imagino que os imagináis, muchísimas novedades, y la verdad es que no sé si se ha filtrado algo de lo que vamos a anunciar o no se ha filtrado nada, ¿no? ¿Alguien ha oído alguna cosa? ¿No? Bueno, sí, interesante, ¿no? De hecho, esta tarde, a las 5 de la tarde concretamente, en horario español, en Estados Unidos, vamos a anunciar un salto cualitativo importante en todas nuestras soluciones de Digital Media y concretamente en Creative Cloud. Básicamente, para que nos entendamos, es unas versiones de de prácticamente todas las apps que contiene Creative Cloud. Estamos hablando de más de 14 apps, nuevas versiones también para dispositivos móviles, y vais a ver un poco pues, en qué consiste todo esto. Tal como hemos organizado la sesión hoy, básicamente va a consistir en que vamos a estar aquí contando cosas prácticamente hora y media aproximadamente, o sea que tenéis material abundante, y de todas maneras se os va a dar documentación posiblemente esta tarde o mañana a través de correo electrónico, es decir, notas de prensa de exactamente lo que estamos anunciando, pues se os va a mandar electrónicamente. También habéis firmado un documento, gracias por haberlo firmado. De hecho es un documento de confidencialidad que expira a las 5 de la tarde, porque a partir de las 5 de la tarde todo lo que os vamos os habremos contado aquí pues ya va a ser público, O sea, por lo tanto va a tener una durada corta, pero nos obligan a que se mantenga esa confidencialidad hasta ese momento. Luego os iba a explicar cómo va a proceder el evento de hoy. En primer lugar os voy a presentar muy rápidamente cuál es nuestra visión corporativa, digamos la empresa. Muchos de vosotros nos conocéis por la parte de herramientas creativas, pero quiero también que tengáis un poco más de contexto hacia dónde vamos. Mi presentación va a ser corta, 5 o 10 minutos como mucho. Posteriormente va a venir Michael Chase, que está aquí sentado, es uno de nuestros evangelistas de producto a nivel mundial, que nos va a hacer esta presentación de realmente las novedades que estamos introduciendo y qué significan en el mercado. Y cuando hablo de novedades, hablo de muchas novedades. Vais a ver también algún hardware, por ejemplo, y Adobe entrando en esa área. Y posteriormente vamos a ver un poquito más de detalle por parte de Ana Mesas y Tony Lirio, que les van a enseñar algunas de las, digamos, para que tengáis no solo las novedades, sino que también tengáis un poco la visión de qué realmente, cómo se traduce eso ya específicamente en las novedades, unas pequeñas demostraciones del software. ¿De acuerdo? Luego, lo que sí que me gustaría es que esta reunión fuera lo más informal posible. Me podéis interrumpir en mí en cualquier momento. Michael va a hacer su presentación en inglés. En cualquier caso, si alguien no entendiera algo o quiere que se lo cuenten, pues podemos traducirlo si es necesario. Y nos podéis interrumpir en cualquier momento con la intención de que realmente, pues, si algo no queda claro, pues lograr ese mejor entendimiento. ¿De acuerdo? En lo que se refiere a la presentación más corporativa de la empresa, bueno, o sea, muchos de vosotros nos conocéis, vaya, seguro que todos nos conocéis ya, sobre todo por nuestros productos creativos. Solo comentaros de que Adobe pues, ha pasado más de 30 años innovando, sobre todo en el área de lo que es la creación de contenidos. Cuando hablamos de creación de contenidos, estamos hablando de contenidos en web, contenidos impresos, contenidos en vídeo. Y de hecho estoy seguro, desde que os habéis levantado hoy hasta que os vayáis a dormir, habréis todos de alguna forma u otra habréis sido impactados por alguno de nuestros productos. Esta mañana si habéis visto un anuncio en televisión, si habéis leído la prensa, si habéis leído, no sé, un periódico online, posiblemente todos esos elementos de alguna forma u otra han estado tocados por algún producto Adobe. Puede ser la imagen retocada con Photoshop, o puede ser la tipografía utilizando la tipografía de Adobe, o puede ser habiendo utilizado la tecnología PostScript, por ejemplo, en la revista o el documento impreso que habéis tenido en vuestros manos. 30 años innovando, y donde estamos ahora innovando cada vez más es sobre todo en satisfacer la demanda de experiencias digitales. ¿Y eso qué significa? Eso lo que significa es que toda esa creación de contenidos que nuestros clientes están haciendo, de hecho necesitan crearlos, necesitan gestionarlos, necesitan medirlos y también necesitan, como no, rentabilizarlos, ¿no? Y en eso es donde estamos metidos ahora, básicamente en ayudar a que esos retos que tienen nuestros clientes se hagan realidad.
Y de hecho, lo que vamos a presentar hoy básicamente está sobre todo en la parte de creación. Pero que sepáis, y esto os lo voy a presentar muy brevemente, que desde hace prácticamente 5 o 6 años Adobe se ha ido expandiendo hacia nuevas áreas de negocio, especialmente en lo que, lo veréis más adelante, llamamos el marketing digital. De hecho, nuestras herramientas en las que vais a ver hoy, todas ellas que están incluidas en el Creative Cloud, están básicamente rozando esta área. La creación de contenidos, que todos sabéis, aplicaciones para crear web, aplicaciones para crear y editar vídeo, aplicaciones para crear publicaciones impresas y electrónicas o digitales. Cada vez más estamos entrando en el área de gestión de estos activos. Todos esos activos que están creando los usuarios necesitan ser gestionados. En un mundo multipantalla como el que estamos ahora viviendo, donde la experiencia del cliente es importante, que esa experiencia esté, digamos, sobrepase las diferentes pantallas, es importante que la gente que está creando activos necesita gestionar muchísimas versiones de las imágenes, muchísimas versiones de los vídeos, muchísimas versiones de las configuraciones, y eso es donde también estamos entrando con herramientas de gestión de contenidos. También cada vez más estamos entrando en las herramientas de distribución y entrega. Tenemos herramientas que permiten crear y distribuir apps, por ejemplo, o tenemos también herramientas dentro de Creative Cloud que nos permiten publicar una página web con comercio electrónico y publicarla sin salir del entorno de Creative Cloud. Y dos áreas que son más nuevas y quizá más desconocidas para muchos de vosotros, que es el área de mediciones, optimización web, analítica web, etcétera, donde tenemos soluciones sobre todo enfocadas a buscar la forma de rentabilizar o monetizar todos esos activos que crean nuestros clientes. Por lo tanto, la forma en cómo Adobe está organizada es básicamente a través de estas, lo que llamamos las dos nubes, la nube creativa, Creative Cloud, básicamente, y el Marketing Cloud. ¿De acuerdo? Luego, lo que hoy nos vamos a centrar sobre todo son las soluciones, esas novedades que antes os indicaba, tienen la parte del Creative Cloud. Pero que sepáis que en esta parte estamos innovando mucho y con soluciones, y sobre todo lo que estamos haciendo es que estas dos nubes cada vez se integren más. Es decir, que todos aquellos activos que se están creando desde Creative Cloud puedan desde el origen tener trazas que nos permiten luego medir y optimizar cómo esto se está comportando en un entorno online. Creative Cloud, yo creo que todos conocéis de qué se trata ya. Lo anunciamos hace 2 años, en aquel entonces teníamos como aplicaciones CS6 y nos atrevimos a lanzar, además de CS6 en modo perpetua, que es lo que ya habíamos tenido, el conjunto de aplicaciones a través de este sistema que hemos denominado Creative Cloud, donde no solo estaban las apps, sino también una serie de servicios. Lo que ha pasado hoy es que han pasado 2 años y el éxito de Creative Cloud ha superado con creces nuestras previsiones. Actualmente, ayer anunciamos que más de 2.300.000 usuarios de pago han pasado a Creative Cloud. Ha sido un crecimiento exponencial. 2.300.000 es mucho más de lo que habíamos previsto inicialmente. Y esto nos ha hecho tomar una decisión importante que hemos materializado también este mes de junio, que ha sido que lo que es en las licencias perpetuas, CS6 en licencias, ya no existe. Si un usuario quiere una licencia perpetua, lo primero que va a obtener, puede comprarlo, licencias únicas, no licencias para grupos, y solo a través de descarga de software, licencias que no se van a actualizar. CS6, digamos, ha pasado a ser ya un producto obsoleto, tiene ya 2 años de antigüedad y no se va a renovar. Toda la innovación va a venir solo con las aplicaciones CC, es decir, toda la innovación en productos creativos de Adobe solo está disponible a través de Creative Cloud. Esta es una de las novedades que anunciamos hoy, conjuntamente con las grandes novedades y la gran diferencia que hay entre las aplicaciones que vais a ver hoy con respecto a CS6. Por lo tanto, Creative Cloud es nuestra apuesta que combina aplicaciones, combina servicios, y es la única forma en que en estos momentos se puede adquirir la innovación por parte de Adobe. Y Creative Cloud, bueno, para los que no sepáis, es lo que vais a ver a partir de este momento con las presentaciones que tenemos ahí, pero básicamente, aún más allá de las apps, también toda una serie de servicios online, entre ellos, por supuesto, herramientas de colaboración, herramientas que nos permiten interaccionar con la comunidad, herramientas que nos permiten mostrar al mundo esas creatividades, esos contenidos que estamos realizando, como por ejemplo a través de Behance, que nos permiten publicar
por ejemplo, páginas web, o nos permiten publicar servicios que nos permiten publicar aplicaciones a través de publicaciones digitales, por ejemplo, y muchas de las novedades van a ir en este ámbito. Clientes en este ámbito, pues yo creo que antes os comentaba que si habéis visto la televisión esta mañana o ha tenido una revista, pues seguramente ha sido tocado por algún producto Adobe. De hecho, prácticamente el 100% de los grupos editoriales utilizan nuestras herramientas, un porcentaje enorme de creativos independientes utilizan nuestras herramientas, básicamente todo aquel profesional, aquí aparecen unos logos, pero sin duda somos el estándar de toda la industria creativa. En Marketing Cloud, que es la otra cara de la misma moneda, lo que nos permite es básicamente, como decía antes, medir, interactuar, optimizar todos esos contenidos, esta experiencia de usuario. Quiero solo comentaros que es un área de mayor crecimiento de Adobe. Este crecimiento lo hemos anunciado, ayer anunciamos los resultados trimestrales. Este área es un área que está creciendo más de un 25% anualmente. Es un área donde nos estamos focalizando especialmente en aquellos clientes que viven básicamente de la web, o que viven básicamente de tener mucho tráfico en la web, y ahí nuestros clientes pues están desde principales compañías del mundo financiero, principales compañías del mundo del retail, principales compañías de tecnología, Microsoft por ejemplo, principales compañías del mundo de la moda, prácticamente los 10 mayores fabricantes principales de coches están en esa área, etc. Y las soluciones que tenemos vienen desde el año 2009-2010. Adobe realizó dos compras estratégicas. En el año 2009 compró una empresa que se llamaba Omniture, que básicamente lo que hacía era analítica web, y en el año 2010 compró otra empresa que se llamaba Day Software, que básicamente lo que hacía era gestión de contenidos web. En base a la analítica y en base a esa gestión de contenidos, ha ido construyendo una serie de soluciones que lo que permiten es básicamente no solo analizar el tráfico de lo que está pasando, sino también segmentar las audiencias de manera que se permitan hacer campañas que tengan un retorno de la inversión mucho más alto. Clientes, como os decía, de prácticamente todos los sectores, y principalmente industrias. No vamos a la pequeña empresa aquí, sino que vamos principalmente, como os decía, a las principales páginas o con mayor tráfico en el mundo. ¿Hacia dónde nos dirigimos? Nos dirigimos básicamente hacia la innovación. Y la innovación significa muchas cosas, ¿no? Pero entre ellas, la primera es una mayor integración de estas nubes, y esto lo vamos a ir viendo conforme vayamos lanzando nuevas versiones de programas. Hoy vais a ver algunos cómo se relacionan cada vez más con esa posibilidad de analítica y optimización posterior. Pero sobre todo vamos, como decía, a la innovación, porque el nuevo modelo de distribución del software que tenemos con Creative Cloud nos permite hacerlo. CS6, como decía antes, es un producto obsoleto, se ha quedado hace 2 años y no ha servido ninguna innovación. Desde que lanzamos CC hace 2 años hasta ahora, ha tenido más en esos 2 años, sin contar lo que vamos a anunciar ahora, más de 500 novedades se han ido incorporando en el producto prácticamente de forma semanal. Hola, buenas. De forma semanal. Es decir, el hecho de estar las aplicaciones en ese sistema de distribución en la nube nos permite una innovación prácticamente diaria. Y eso es lo importante. El lunes de esta semana hemos publicado un estudio que ha realizado una empresa que se llama Edelman, a petición de Adobe, sobre cuán importante es la innovación para los creativos profesionales en el mundo. Os recomiendo que lo bajéis, buscáis Edelman Adobe Estudio, creo que ha estado publicado esta misma semana, el lunes si no estoy equivocado, en el cual los profesionales creativos, ha sido en Estados Unidos, pero los profesionales creativos afirman que en los últimos 5 años la industria de la creatividad ha cambiado más que en los anteriores 50. Es decir, que la innovación se ha acelerado de forma brutal. Pero no solo eso, si le preguntas a los creativos profesionales en Estados Unidos qué va a ser de su futuro en 3 años, el 66% dicen que lo que van a realizar tiene muy poco que ver en lo que están realizando ahora. Es decir, que el cambio que esperan es que va a seguir todavía evolucionando más allá.
Dicho de otra manera, estamos en una espiral de innovación en la industria de la creación de contenidos que era impensable hace 2 años, hace 3 años o hace 4 años. Y eso es una de las razones que justifican esa decisión de Adobe de solo hacer disponible su tecnología a través de ese sistema del Creative Cloud. La innovación es constante y lo que vamos a ver hoy lo estamos presentando como un lanzamiento de nuevas versiones, porque realmente son nuevas versiones de todos los productos, pero a partir de ahora la innovación va a ir pasando cada día y no necesariamente a base de un release cada 2 años o cada año y medio, sino que va a ser releases constantes. Y con esto pues he puesto un poco en contexto qué es lo que estamos lanzando hoy, y tenemos ahora a Michael, que nos va a hacer esta presentación de exactamente qué novedades incorpora Creative Cloud. Michael va a hacer su presentación en inglés, insisto, podéis interrumpirnos en cualquier momento, podéis interrumpirle si queréis también, y de momento esto es todo. Michael. Hola, me llamo Michael. Vamos a la playa para comer la paella con los amigos del pueblo. This is my knowledge in Spanish. That's the end. And so I'm here to present. So I live in Paris, and so I understand Spanish. Not because I'm French, but because I studied Spanish in France. So if you want to ask a question, just raise your hand, ask your question in Spanish, and I won't answer in Spanish, but I can try. So I'm here today to announce and talk about the 2014 release of the Creative Cloud, which is the biggest update by far since CS6, which was already 2 years ago. Before announcing what we will launch today, I just want you to explain what is the environment of our creatives and how we analyze the behavior of the creatives. So first, we all understand that we are living a time with a rapid pace of change, which means that almost every month there is a new format, there is a new hardware, there is a new technology. And as a creative, as a designer, you need to understand these trends, you need to understand the technology, because sometimes it's a solution to solve your design issue. And we all know that designers, they all love new technologies because it can empower them to jump into a new creative field. For instance, if you take the photographers, a lot of photographers today became video makers, because now with the DSLR you can shoot a full HD video, and this is thanks to the evolution of technology. So it can really be a way to reinvent yourself and transform your activity. Also regarding mobile, so we all have mobile devices, but it really changed the relationship we have with time and our customers. So as a creative, we want to always be able to access our files, access our favorite colors, our favorite fonts, and also the customers, the clients expect us to be always on, which is something new. And the relationship we have with the mobile devices, especially the tablet, is not only a consumption device, so we don't expect just to showcase our work. Now we also want to be able to create, to produce something directly on the mobile devices. And we are living in a super connected world in a way that we are connected to people. So it's not only being connected always to the internet, is that the social really revolutionized the way we work, especially in the creative industry. And you see, today we can say that we are building a creative identity. So what is the creative identity? Is what you create, but it's not only what you create, is what inspires you and what are your connections all around the world with other creatives on social networks. So that explains why we acquired Behance, which is the leading social network for creative professionals 1.5 years ago. So we really want to answer these new trends, and we really have to understand that a creative 10 years ago is very different from a creative today, even from a creative 5 years ago and even 2 years ago. So to answer these trends, we will announce today 14 brand new CC desktop apps. So you know, in the Creative Cloud, we update the apps on the go, like every 2 months or every 3 months. It depends on the application. But today we asked the teams to release a new major versions for all the new apps, just to get a milestone, and just you will get new versions actually. If you launch Photoshop,
you will see Photoshop CC 2014. So the version will be 2014.0.1, for instance. And we will sync all the apps, and we believe it will be easier for the customers, but also the resellers to understand these new versions. But then, after that, we will continue to have this continuous innovation mode with the Creative Cloud, with updates every week, every month. Regarding mobile devices, we will announce today and launch on the App Store 3 new mobile apps that I will demo in a few minutes, and also connected hardware. And I have it here, so I will show it to you. And regarding the super connected world, we are working on this new concept of creative profile, creative identity, not only in the apps, but also on the Adobe.com website, in the mobile apps, everywhere. At the same time, we will announce this afternoon a new Creative Cloud plan for photography. So maybe you are aware of this offering we had launched, I think it was in October of last year at Photoshop World, where we said that there was a discount price. Okay, for 12 euros more or less, you could get Photoshop and Lightroom. Now it's an official plan. Okay, so I will present it. And it's for everyone, so you don't have to be a Photoshop customer, or you don't have to justify anything, it's for everyone. And we have new optimized offering for education, enterprise, and teams. So I will explain what it is. So regarding the Creative Cloud applications, this morning Anna and Tony will demonstrate the new features of this release, because if we want to demonstrate all the features introduced in the CC apps for 2 years, I think that there are more than 1,000 features to demonstrate. So it would take 7 days. So they will just focus on what will be new today. Okay. And that's already something like 200 new features. So that's it. So performance boosts. We improved, for instance, in Photoshop, the Mercury engine coming from Premiere. Now is included inside Photoshop to boost all the filters, sometimes by 5 or by 10. Also, we are testing a new, it's a beta feature in Illustrator on Windows, GPU acceleration for rendering. So if you have like a huge Illustrator file on Windows, now you can try to leverage your video card, and you can zoom in, you can scroll, it will be super fast. Workflow efficiencies also, we really try to smooth the communication between all the products. It's very true with video apps, so Tony will show you like the communication between Premiere, SpeedGrade, After Effects. It takes 5 seconds to open a sequence. It's magical. And you will see also in Photoshop the linked smart object that can really change the way you work. And it's a game changer for all designers. It can really improve your workflow. Hardware and format, we are always, of course, supporting new formats. In InDesign, you will show how we support now the fixed layout EPUB 3. Regarding hardware, also Microsoft has just announced the new Surface Pro 3. So in the new release of Photoshop, we have included some new features to adapt the UI to the Surface Pro 3, so that you can use with your finger Photoshop basically. So all the icons are now 200% just for this device, so you can tap everywhere and use Photoshop with your finger. It's very, very powerful. And also in the video tools, we support the new formats, such as the RED 6K format. Also there is a Intel Iris GPU, which is for Windows platform, which is now supported by Premiere. And every time a little bit of Adobe Magic. So Anna will show you the Adobe Magical stuff, especially in Photoshop, with the new blur gallery, the new focus area mode, and a new content-aware technology also that has been improved. But I will show you the new mobile apps. And every time we design and create a new mobile app, we ask ourselves, okay, what do creatives expect from mobile apps? And we believe that they don't expect a toy, they expect a tool. Really something that looks like a tool and that can communicate with the desktop tools, that can communicate with Photoshop, Illustrator, to add value to the existing tools that we are providing. Also, we believe that although we are building tools for professional creatives, the user experience must be user-friendly and good enough so that everyone can use the apps.
So we will launch today, actually, on the App Store, 3 new apps for the iPad. So the first one is Adobe Sketch. Adobe Sketch is just to sketch. So you have an idea, you want to draw something using the brush tool, the pen tool, and what is new is that it's directly connected to your Behance community. So at any time you can share your sketch and you will get in real time feedback, comments coming from creatives all around the world. So maybe just some appreciations or maybe some advice saying, oh, maybe you should try that or you should try this color. And when you are happy with your idea, you say, okay, open it in Photoshop or open it in Illustrator, and it will launch Photoshop on your desktop and put it in the background, and now you can start producing something. So now there is a direct link between your mobile app and the desktop apps. Also, we will launch another new app to draw, which is called Adobe Line, and I will show it in a second. Adobe Line is for precise drawing. So for the first time on the iPad, you will be able to draw a line, a perfect circle, rectangle, and I will show you how it works. And the last one is a Photoshop Mix, a new app that emulates the behavior of Photoshop when it comes to compositing. When you want to extract an object, put it on top of a layer. But what is very new in Photoshop Mix is that for the first time, we will run some filters in the cloud. So filters such as the content-aware technology that can consume a lot of energy will be executed in the cloud. So I will show you how it works. Also today we announced 2 new pieces of hardware connected to the Creative Cloud also. A stylus and a roller for the iPad. So now we have the official name. It used to be Project Mighty and Napoleon. So the name will be Ink for the stylus, and Slide for the roller. So Ink and Slide. So if you look at Ink, this is a stylus. What I like that it has been designed by designers for designers. So that's why you have this beautiful twisted shape. It's a beautiful object with aluminum. And this stylus is, has a Bluetooth connection and is linked to your Creative Cloud account. So this is my stylus. He can access my colors. He can access my assets directly in the Creative Cloud. Even if I go to the iPad of Tony, for instance, it will still be my stylus connected to my account. And Slide is a roller. It's a very short and light device with a button on top of it to draw lines and circles. I will show you how it works directly on the iPad for the first time. And it will be sold, so you cannot buy them separately. So we will sell them as a package. First in the US, starting from today, for $199. Okay, and then later in the year in other countries in Europe. So it's the first time, I have to say, that we sell hardware. So we partner with Adonit. So Adonit is building with us the stylus. So maybe you know Adonit already. They have created what they call the Pixel Point technology. So Pixel Point is this very precise point here to draw on the iPad. This is the most precise technology. So it's not a rubbery experience, you know, where you don't really know where you draw. It's very, very precise. And you can play with this afterwards if you want to try it. I can share my iPad. But if you don't have Ink and Slide today, you can download Adobe Line. This is the app. And the engineers have worked so that you can use the app even without the devices. Okay? So if you don't have Slide, you can use your fingers to emulate the ruler. So it's not as good as with the devices, but at least you can use it. And all these mobile apps, Sketch, Line, and Photoshop Mix, are built on top of something new that we also announced, which is the Creative SDK. It's a SDK for third-party developers who want to develop apps for the iPad, for instance, connected to the Creative Cloud, and also connected to our new hardware, which means that even other apps can use the Creative SDK and be connected to our devices and the Creative Cloud.
So this is something which is now in private beta for software developers, but we will share more information at Adobe Max, which is our main conference, and it will be the first week of October. So this is when we will say, exactly explain what is the new Creative SDK and what you can do with that. Okay, so now I will connect my iPad, and I will show you how you can draw with ink and slide. Okay. This way to be better. The cover to be easy. Sorry, to be easier without the cover. Ah, there you go. Okay, so let's launch Adobe Line. So now ink is directly connected here. As you can see, you can edit the preference of ink. As I said, this is your pen, so this is why I'm already signing with my Creative Cloud account. And I can even, so you see there is an LED here, a LED light. So I can define the color I want. So if I want some yellow, I can just to identify my ink. So that if I am in a room with 3 people using the same device, I just have to press and say, okay, the yellow one is mine. Okay, so you cannot steal my ink. That's the point. Because it's connected to my Creative Cloud account. Okay, now you can switch between different brushes. So, okay, the pen, so it's very, very precise. I can zoom in. Okay, use some HB here, HB pen. I can also use the brush. And as you can see, you can choose to blend the colors, okay, to create some green. And at any time, so we have introduced some gestures. So with 2 fingers, you can move back in time, okay, undo. And if you press, if you put your 3 fingers, then it will display the history and you can move back in time. Good. You can also switch to full screen. And there is a button on ink. So if I press the button, there is this contextual menu where I can choose the color I want. So this is synced with my Cura account. Okay, so I can prepare the colors on Photoshop or Illustrator, and it will be automatically synced. I can also choose here the brush. If I press, I can change the size, the opacity of my brush. And I can directly get some assets from the Creative Cloud. Okay. But now, if I put slide on the iPad, you will see that 2 lines appear here. So this is how you can also switch between the different shapes. Okay, so for instance, the triangle, rectangle here. And you can start drawing very precise lines. Okay. You can also switch and say, okay, you can zoom in with your fingers and say, okay, I want to draw a circle here. And start being very precise on the iPad, which is new. So there are different packs of shapes. So I can move here and use some French curves, for instance. So this is not only used in France, it can be used anywhere. Okay. Something like this. There we go. And then we have stamps. So if I want to add a tree, I can take the trees pack here. Okay. And then I can double tap. And if you double tap, it will just stamp the shape. Okay, so at some point what we want is you to prepare the shapes in Illustrator, maybe sync it with your account. Okay, this is not available today, but that's the vision we have. Then as we can do some precise drawing, what we can also do, okay, here we go, is add a 3D perspective grid.
Okay, so you can here set the perspective grid. You can say I want to draw something like this, and then you just have to place a slide on the screen, and it will perfectly match the perspective. Okay, there you go. So this is why you can draw stuff like this, just using a slide. Okay. So precise drawing for architects or something like this. This is something I did in Paris, as you can guess. Or as I was watching the Roland Garros final game, I was testing ink and slides. Yeah. I got inspired by Nadal and Djokovic. So once you have your drawing, you can get feedback from the Behance community, and you will get the feedback in some time. Save the image in the Creative Cloud, or say, I want to send it to Photoshop or Illustrator. It will launch Photoshop on your desktop and place it in a layer as a background layer, and you can start work on it. Okay, so this is live. So let me put that here. So regarding what we did with the creative identity, we also wanted to the creatives to be identified with the Creative Cloud account, so that anywhere in the desktop apps, but also in the mobile apps, they can access their files, their pictures. So we show you how it works, the Lightroom catalog, the fonts, the colors, and be connected with the Behance network. It will be even the case on Adobe.com. So you will see that tomorrow there will be a new version of Adobe.com with full screen images, full screen videos to show all the features. If you are a member of the Creative Cloud, you will be automatically identified, and you can access your work directly from the Adobe.com website. So all these trends, rapid pace of change, the link with the community, the social networks, the impact of mobile devices on your work. It's true for creative professionals, but it's also true for photographers. So this is why we launched today an official offering, an official plan, the Creative Cloud Photography Plan for photographers. It includes Photoshop CC with all the new updates on the go, Lightroom Desktop, but also Lightroom Mobile and Lightroom Web, which is a website to access your pictures from the Lightroom catalog. It's integrated with Photoshop Mix, which is a new app that I will show, and only for €12.29 a month, and it includes the tax. Okay, so it's the full price. So if you are a professional photographer, or even if you are passionate about photography, for less than €13 a month, you have the best tools to create your pictures, which is great. Okay, so I will quickly show you what you can do today thanks to this plan. So I just want to make sure that I'm still online. See? Good. I want to be online to here. Okay. So you take pictures, you are in Lightroom on your desktop, you import all the pictures, but you know that you will be on the go, maybe traveling, visiting a customer, and you want to get some pictures, maybe to select them or to start working on them. So it's very easy with Lightroom. By the way, we'll update Lightroom tomorrow. It will be Lightroom 5.5, but it's a very small update just to support new features in Lightroom Mobile that I will show now. So what you can do is manage collections, and when you create a collection, you just have to right-click and say, I want to sync these collections, all these pictures, with Lightroom Mobile. So it's super easy to get your pictures on your devices. So for instance, if I take this one, I want it on my iPad, I just add it to the collection, and it will be automatically synced. Okay? I don't have to do anything. So now, if I go on my iPad, if I launch Lightroom,
I see that I see pictures in this one for the moment, but it will jump to 21 because my desktop is generating a smart preview, so we don't sync in the cloud the full image, the raw image, because it will take, it will crash your iPad if you have to imagine the space. Like when you take a picture now, it's 20 megabytes and it's crazy. So, okay, 21. So we generate a smart preview, which is less than 1% of your image, but it's enough data to be able to process it and preview it on your iPad. So if I jump to this collection now, I should get somewhere, here it is, the coffee cup. And of course you can very quickly navigate through your images. You can pick or reject an image just with your finger. If you swipe up, it will pick it. If you swipe down, it will reject it. Okay, so I like this one. You can also rate your image. So this is new. Okay, now you can say, okay, it's a 4-star image. And of course, you have the basic settings that you would find usually in Lightroom on your desktop. So we will try something very dramatic like this one, but then I'm losing some data in the highlights. And maybe I should add some clarity to make it more dramatic, okay? So I start working on my image, I can also crop it, etc. And that's it, I don't have to do anything, I don't have to save. Everything now is synced, sent to the cloud, and we will see the modifications on my desktop in a few seconds. But what is new and what we will also release today is Lightroom Mobile, but this time on your iPhone. Okay, so let me connect my iPhone. Here we go. And what I like with the iPad is that it's a great way to showcase your work because you have this beautiful screen. So you will tell me, yeah, that the screen is small on the iPhone, which is true, but there is a big difference with my iPhone is that I take pictures with my iPhone, which is not the case with my iPad. I'm not this kind of guy, you know? You see the guys that I'm not this kind of guy. But I take good pictures with the iPhone, so that's the main difference. Okay, just want to make sure that I'm online because yeah. Oh, so it's my girlfriend calling me, of course, at the best time. That's right. Classic. So what I want to say is that you can create a new collection, but once you are inside the collection, what you can also do is say, I want to add a picture coming from my iPhone. So I took this one this morning, for instance. And I don't have, okay, my iPhone is full. So I just got the message, so I should clean some files. But you have exactly the same experience as you can see. So you can switch to full screen, you can rate your pictures. Okay, exactly the same experience now on the iPhone and on the iPad. Good, so now if we go back to the desktop, okay, so it was in my iPad collection. I should get, here we go. See, I have the settings defined on the iPad. I already have the 4 stars. Everything is synced. So it's really creating a new workflow for all the photographers, very seamless, thanks to this Creative Cloud bone that can really connect all these pieces together. Oh, there is Mars. Something, yeah, there is a surprise for you. Something you have never seen. Photoshop Mix. So I will sign with my Adobe ID. By the way, all the mobile apps are free, okay? And you can use them even with a free Creative Cloud account. It will work, so anyone can use it. So Photoshop Mix. It really depends on you. Sometimes if you have an idea, you want to draw something, then you can use Adobe Sketch or Adobe Line. But some creatives, they prefer to, take elements from pictures and do a collage, So this is what you can do now, as if you were working with Photoshop directly on your iPad.
And actually, this is shared with my Lightroom collection. So I can pick a picture coming from Lightroom. Everything is shared, so I will take this one. I have looks, so maybe I want to get it warmer. Here we go. And I want to extract this lady from the picture. So using my finger, I will just, as you would do in Photoshop, tell Photoshop Mix what I want to keep. Here we go. And what I want to subtract. There we go. And this is using the Refine Edge technology. So if we zoom in here, you can see that this is using Refine Edge. So this is what you would find usually in other applications, you know, something very pixelated. But now this is using Refine Edge. And once you get your subject extracted, you can, of course, add an image in the background. So maybe I can pick something from my iPad. Okay, go. And then place it over here. There you go. And then I can send it to Photoshop. But this time it will not send just a picture, it will send a PSD file with the 2 layers, and it will keep the mask. So you will get the mask with all the information, and you can adjust the mask but directly on your desktop. Okay, so this is creating a new workflow. But then also what we include for the first time are filters that are executed in the cloud. So at this exhibition, also this is coming from my Lightroom cloud catalog. So this is typically what happens when you take a picture and you are too close, okay, from the topic. And as you can see, this is not a rectangle, but it's supposed to be a rectangle. So in Photoshop, I would use the upright technology. But I cannot use it directly on my iPad because it will melt. Okay? It will become a piece of plastic because it consumes a lot of energy. So I will use the upright technology here. It will upload some information to the cloud, not the entire picture, just some information. And I already got back the result. And say, okay, this is the number 1 that you like, and I can adjust the quantity of upright and say, yeah, this is this kind of distortion that I was looking for. And then I can crop my pictures, and I have a perfect rectangle. I have a fresh new picture. Also something very consuming, such as content aware. You know? So this is a picture of my daughter in Portugal, and she won't be happy, but I want her to disappear from the picture. Okay? So I will say, I want to use content aware, and as you would do in Photoshop, but this time you use your finger, you select the subject, and you say fill. Again, it will upload some data to the cloud, analyze the picture, the energy of the picture in this case, to run content aware. And now I should call the police because my daughter disappeared. Okay, so that's how it works. Incredible workflow, very, very smooth. And it's part of the Creative SDK I was talking about. So the vision of Adobe is really also to expose some technologies that are in-house for 25 years to third-party developers. Any kind of apps will be able to run these technologies. So also regarding the Creative Cloud, we update some stuff for enterprise customers because we have CCE for enterprise. Also, we have CCT for teams, you know, agencies, etc., and for education. So now there is a new way to deploy, manage your license. So it's more flexible. So we really try to improve the experience during the year. And for education, there is something new that is very cool. If you have, for instance, in your school, a training class with 40 computers, in the past you would have to buy, you know, 1 Creative Cloud license per student. We needed the name. Now you can say, okay, we want 40 licenses for this room, and any student can go on the computer, he will access the Creative Cloud. Okay, it's not linked to the student, it's linked to the computer in the classroom. So yeah, it's more flexible.
So this is a summary of the news we will announce today. All the new CC apps that will be demonstrated by Anna and Tony, the new mobile apps, the new creative profile that you will find everywhere, creative identity on the mobile, on the desktop, on the Alibi.com website, a new plan for photography, which has been already very successful, but now it's an official plan. And oh, by the way, I can announce that maybe you said that we now have 2.3 million members in the Creative Cloud, so paid members, 2.3 million. We just unveiled the figure yesterday, so this offering is very successful. And regarding pricing, this is the price for the Creative Cloud photography plan. There is a new entry price for education. This is a new offering, so the first year they will only have to pay 19.99 euros, tax included, the first year, and then the next year it goes back to the price, but it should be around 29. So even the actual price is not very expensive. And all other pricings remains the same. So I remember when we launched Creative Cloud 2 years ago, a lot of people would say, yeah, you will increase the price, etc. No. Same price everywhere, and the mobile apps are free. And this evening at 7 p.m. we will live stream an event from New York, showing all the new features, but yeah, we will have a preview this morning in Spanish, so that's even better. And then tomorrow, everything will be live. You will be able to download the apps from the Creative Cloud, use the apps. So, yeah, that's very cool. So now, Ana, I think it's your turn. Yep. Muy buenas. Bien, pues en la parte que queda es más bien una demo más práctica de lo que son los productos que ya conocéis, los productos de escritorio. Cuáles son las últimas novedades que se han incorporado o que van a estar disponibles a partir de esta tarde a última hora, a partir de mañana. Evidentemente no nos da tiempo a enseñarlo todo, sino que hemos hecho una selección sobre cuál sería lo más importante o lo mejor comentado dentro de estas novedades. Antes nos ha comentado Michael algo que se llama Linked Smart Objects. Si queréis tener la terminología en español, voy a enfocarizar pues un poco también en eso, si tenéis que hacer una nota que utilicéis el nombre correcto en la traducción. Y básicamente hablamos ahora, lo primero que os voy a mostrar es Photoshop CC 2014 y la primera función es cómo pues, la utilización de objetos inteligentes enlazados puede cambiar la forma en que los diseñadores trabajan con las imágenes. Básicamente permite utilizar elementos externos dentro de nuestra composición fotográfica, de forma que si ese elemento lo tenemos que utilizar en varios archivos, modificamos el archivo original y automáticamente se modifica en todos los archivos de trabajo, ¿vale? Sin sobrecargar el peso de las distintas composiciones. Evitamos duplicar y replicar los mismos elementos una y otra vez, ¿vale? Es lo primero que voy a colocar. Así que para ello voy a abrirme dos ficheros. El fichero que tengo en estos momentos, donde voy a utilizar un elemento en común, que va a ser una barra con un logotipo, y voy a abrir un segundo fichero, y también me va a permitir enseñaros algo nuevo sobre la marcha. Voy a abriros este de aquí, y ahora me va a salir un cuadro de diálogo de alerta. Me va a decir que me falta una tipografía. Esto también es nuevo en Photoshop, la capacidad de poder trabajar con fuentes Typekit. Habéis oído hablar de las fuentes Typekit, es algo que se ha ido incorporando en distintas herramientas a lo largo de la vida de Creative Cloud. Ahora también se incorpora de forma directa dentro de Photoshop, de forma que las fuentes están vivas y siempre es que abrimos un archivo al que le falta una fuente, va a ir a la nube y me va a permitir la capacidad de poder actualizar esa fuente dentro de Photoshop. ¿Vale? En Photoshop le digo que me resuelva las fuentes y iré automáticamente a buscar la fuente para poder actualizar. ¿Vale? Bien. Voy a abrir estos dos ficheros, como os decía, donde en el segundo fichero quiero colocar este elemento. Es un elemento que, como os decía, está externo. Voy a decirle, archivo, colocar elementos enlazados, para que quede pues, esa llamada a ese elemento de forma externa. Es esta barra de navegación, podría ser cualquier elemento, y lo situamos sobre el archivo. Voy a situarlo, clic, lo situamos por aquí. Ahí lo tendríamos. Vale. La ventaja es que automáticamente me queda como un objeto inteligente enlazado, de forma que si ahora yo lo quiero abrir y lo quiero modificar,
pues que ahí pues me presenta ese símbolo que me indica que es un objeto enlazado. Hago un doble clic, vamos a decir resolver fuentes, ahí lo tendríamos el archivo. Este es el PSD original con el contenido. Yo ahora podría modificar cualquier elemento dentro de este fichero. Decirle julio 22, guardo, e instantáneamente en el momento de guardar se actualiza, como podéis ver, en todos los archivos donde está enlazado. Entonces el archivo que habíamos abierto, le he puesto el número 22 al final. Si me voy al otro archivo, que es este de aquí, también se ha actualizado, ¿vale? Todo queda enlazado dentro de este flujo de trabajo, un archivo paraguas que puede ir llamando archivos externos, ¿vale? Entonces el primer ejemplo, que estos son los objetos enlazados inteligentes, ¿vale? Linked Smart Objects, que ya podemos utilizar dentro de Photoshop. El segundo punto importante es cómo cambia también la forma de trabajar en cuanto a las composiciones de capas. Os explico así muy brevemente qué es esto de las composiciones de capas. Se trata de tener múltiples composiciones en el mismo archivo. Esto ya está en Photoshop desde hace algunas versiones, pero eso también ha ido evolucionando de forma que se asocian también incluso los elementos que hay dentro del archivo y se presenta dentro de lo que es el menú distintas opciones de sincronización. Es decir, yo puedo tener un elemento que en un momento dado quiero cambiar su aspecto, su efecto, quiero cambiar la posición dentro de la capa y bueno, como mejor lo podéis ver, si no estáis familiarizados, es yo voy a ir cambiando de composiciones. Ya os digo que no estoy llamando a archivos externos, sino que dentro del mismo archivo tengo distintas composiciones. Como podéis adivinar, pues es un caso muy práctico, que es crear una composición para la web. Y esta composición luego pues me la puedo llevar a Dreamweaver, me la puedo llevar a Muse y necesito pues que todo tenga una armonía. Por ejemplo, voy a mover archivo. Lo que voy a cambiar ahora dentro de pues el elemento de composición es pues esta caja gris que tengo aquí, ¿vale? Esta caja gris simplemente voy a hacer un cambio de color. Como veis, es muy sencillo, me vengo por aquí, cambio su color, que es un color para la web, pongo en negro. Claro, si ahora yo vuelvo a cambiar las composiciones, esa caja que hay en gris, la podéis ver por aquí, sigue estando del color. Esto es lo que pasaba con versiones anteriores. Vuelvo al último estado y ahora una de las novedades es que yo puedo directamente sincronizar y actualizar toda la apariencia de la capa, de forma que ahora sí que puedo ir cambiando entre las distintas composiciones y ese elemento, que puede ser una fotografía, que puede ser un texto, queda vinculado con el resto de las composiciones, ¿vale? Es un elemento pues muy aplaudido por aquellos que utilizan sobre todo en fotocomposición, una imagen para la web, Photoshop, ¿vale? Con lo que llamamos composición de capas. Vale. El tema de la composición, el tema de... Otro punto importante que aparece en enero de este año en una actualización de Creative Cloud es el tema del Adobe Generator. Adobe Generator, ¿lo habéis visto algo? ¿No? Pues realmente es impresionante, sobre todo porque la salida de Adobe Generator la podemos aplicar pues tanto para la web, lo que quiero es hacer esto más pequeño, a ver si me deja, ahí. Lo vamos a poner por aquí porque lo que quiero que veáis detrás es esta carpeta de aquí y cómo se va actualizando a medida que yo voy añadiendo elementos. Por ejemplo, a efectos de navegación, imaginemos que yo quiero únicamente seleccionar la capa, copiar, hacer un nuevo archivo, pegar y exportar, ¿vale? Con 4 pasos, lleva tiempo. Pues bien, simplemente haciendo un doble clic en la capa y poniendo .jpg, este es el primer paso, todavía no ha pasado nada, observar aquí a la derecha. Sin embargo, cuando yo voy dentro de Photoshop y le digo a archivo, generar recursos de imagen, esperamos apenas unos segundos y aquí se va a generar una carpeta. Si yo despliego la carpeta, tengo mi logo por separado. Si estoy haciendo un JPEG, pues va incluso con su transparencia aplicada, ¿vale? Es uno de los elementos pues más aplaudidos. No veis el play porque está en blanco, aquí lo tendríamos. Pero todavía puedo hacer más porque además ha habido una revisión y se ha asociado también pues todo este proceso, incluso trabajando con diferentes tamaños de imagen e incluso creando capas dentro de esta composición. Un ejemplo, esta misma operación que yo he hecho con el logo, simplemente voy a poner una coma, voy a poner 800%, voy a
que tengo por aquí en memoria, velocidad de sí. Aquí ponemos 800%, el nombre del archivo, copiamos el nombre del archivo y luego añadimos un parámetro. Pues JPG. El propósito es que de un solo disparo en la misma capa hacer dos versiones del mismo archivo. Como estoy trabajando sobre una capa de texto, puedo incluso ampliar. Vamos a ver si lo he hecho bien. Esperamos un segundo y tenemos la versión que habíamos comentado antes, ¿vale? El tamaño original y una versión ampliada del logo. ¿Sí? Eso también es un tema pues, que ha sido muy aplaudido. Por si eso fuera poco, además voy a combinar estados de capa con este tipo de composiciones. Voy, por ejemplo, a utilizar el menú de capas ha evolucionado muchísimo. Yo puedo ahora utilizar bien. Aquí está. Combinar, por ejemplo, visualizaciones de capas con, fijaos que ahora mismo estoy apuntando únicamente a este cuadro que hay aquí, que es lo que yo quiero exportar luego para tenerlo listo para mi web. Bien, simplemente puedo poner a una capa, por ejemplo, el parámetro nombre de la capa, la barra y al finalizar, pues el parámetro .png, .jpg, .gif, lo que yo quiera. Y me ha creado una capa dentro de mi secuencia de archivos que tiene esta apariencia. Pero además digo, bueno, como en mi composición de capas yo tengo, por ejemplo, esta misma composición, pues con este otro aspecto, por ejemplo, para hacer un efecto rollover en mi página web. Fijaos que simplemente he cambiado la composición de capas, como ya lleva en memoria el efecto, me ha generado automáticamente esta segunda imagen. ¿Vale? Voy a hacer así. Cambio, vuelve a generarla la primera imagen. ¿Vale? Todo un clic. Son automatismos que sin duda pues, facilitan muchísimo la vida del diseñador. Dentro de esta primera parte del Photoshop también quiero enseñaros la parte del 3D Printing. El 3D Printing es algo pues, que ha dado mucho que hablar, es una opción dentro de Photoshop que ha gustado muchísimo a los diseñadores. La semana pasada estuve en una feria hace 2 semanas, en una feria de 3D Printing aquí en Madrid. Photoshop tiene la capacidad de abrir archivos 3D desde hace varias versiones y eso también ha evolucionado, incorporando la posibilidad de imprimir directamente en impresoras 3D desde Photoshop o generar el archivo de impresión. Según la industria de la impresión 3D, esta es la revolución del futuro. Todo el mundo acabaremos teniendo una impresora 3D dentro de casa. Aquí tengo algunos ejemplos, por si no habéis visto nunca una impresión 3D, por si los queréis pasar. Esta soy yo, en diferentes calidades, ¿vale? Merece la pena verlo. Dentro de la industria 3D, desde luego, hay muchísimas posibilidades, digamos, diferentes calidades. Podemos imprimir desde plásticos hasta metales, y tanto en joyería como en medicina, como en prototipaje, como en construcción, sin duda es el futuro. Vale la pena un poco meternos en este mundillo porque es lo que viene. Esto es Photoshop. Esto es un modelo gratuito bajado de una fuente de archivos que podemos descargar desde la propia página de Photoshop. Saltamos, venimos aquí y directamente lo que nos vamos a encontrar es, como os decía, la capacidad directamente de poder acceder a las opciones de impresión. Esto es lo más nuevo. Esto que estáis viendo aquí es el modelo que yo he abierto. Esto que tenéis aquí es el área de impresión de la impresora que tengo seleccionada en este momento. Dentro de Photoshop, o sea, lo que hacemos es rellenar un puente que había dentro de esta industria y puedo decir, bueno, me lo escalas al contenido de la impresión o yo puedo ajustarlo al tamaño que yo quiera, ¿vale? Como podéis ver en los ejemplos que estamos pasando hay diferentes tamaños dentro del mismo modelo 3D y a partir de aquí pues elegir las impresoras que queremos utilizar, la impresora local y me podría extender aquí mucho pero no lo quiero hacer. Directamente lo que he hecho ha sido hacer una captura de pantalla para que veáis el resultado final de lo que es el modelo de diálogo de impresión. El modelo que he abierto antes tiene salientes, pues tiene la guitarra, tiene pues la cara, sobresale, y entonces normalmente lo que hace
impresora 3D es crear unos soportes para cuando tira lo que sería la tinta, que no es la tinta, es una fibra de plástico o de material, pues poder crear pues, ese impasse de ahí para que no caiga esa impresión. ¿Vale? Pues Photoshop lo hace y el siguiente paso ya sería imprimir o bien crear el archivo de impresión que enviamos pues, a otro tipo de impresoras donde pues, Photoshop pues, puede no tener todavía el drive. ¿Vale? Ya están las más importantes, las Makerball, por ejemplo, en la red para impresión directa desde Photoshop, y si no es así, creamos el archivo base que se imprime pues, desde infinidad de soportes. ¿Vale? Es eso, si queréis saber más, pues luego os cuento. La verdad que es un tema que está ahora mismo en potencial crecimiento y uno de los más aplaudidos de los mejores que se incorporaron en Photoshop en el medio. ¿Vale? Impresión 3D. Ahora voy a cambiar a Adobe Muse. Ana, una pregunta rápida. ¿Tenéis pensado el hecho de que a partir de varias fotografías envolventes Photoshop pueda crear el modelo 3D? De momento no he visto nada parecido. Pero modelo 3D quieres decir dentro de una esfera poner las fotografías. Eso ya lo hace. Por ejemplo, hay móviles y hay tablets en prototipo que tú coges y haces un escaneado 3D de una figura sí. a base de fotografías en 360 vale. y después te crea un objeto que sería susceptible de ser impreso. Entonces, en vez de que sea el hardware, que Photoshop fuese el software que unifica vale. Esas fotos hechas. De momento no lo he visto. Sí que he visto software open source, por ejemplo, este modelo que tenéis aquí. Es la mano, el que tienes en la mano. Esto lo hicimos con una Kinect, una Kinect de Xbox. Estás sentadito, pasas la Kinect a tu alrededor, monta la superficie dentro de este programa y el archivo resultante es un OBJ que lo puedes abrir ya en Photoshop. Incluso pintarlo, escalarlo y adaptarlo. De momento Photoshop no llega a este grado tan más sofisticado, pero podría serlo, porque un poco la dirección va por ahí. Bueno. Muse, como sabéis, es una herramienta para creación de páginas y sitios web para orientado al diseñador, ¿vale? Es un poco, yo siempre lo equiparo al InDesign para la web. Este es un ejemplo de sitio web hecho enteramente en Muse. Lo paso así despacito para que veáis cómo Muse nos permite incorporar este avión que va por aquí encima. Es un objeto de Adobe Edge que permite hacer animaciones en HTML5. Esto que estamos moviendo, las guitarras, los instrumentos, está animado dentro de Adobe Muse, con la opción animación, que además permite, ahora se fue evolucionando, que los objetos se vayan transparentes, que desaparezcan, que vayan apareciendo distintos elementos a medida que yo voy interactuando con el scroll, la barra de desplazamiento de la ventana. ¿Vale? Todo ello sin picar una sola línea de código, simplemente con una interfaz basada en ventanas, pues al más puro estilo Adobe. Evolucionan los menús, ¿vale? Ahora podemos hacer este tipo de menús interactivos que abrimos, cerramos ventanas al pasar por encima de ellos. Esto de aquí es interesante porque ha sido pues, muy solicitado por los usuarios y es la capacidad, por ejemplo, de poder realizar una página web basada en mi propio servidor FTP que interactúe con un servicio de compra PayPal, ¿vale? Todo eso ya lo podemos integrar desde el propio Adobe Muse, entre otros muchos elementos de diseño, ¿vale? Ejemplo de compra saltando desde una página web realizada con Muse. Os enseño el interfaz de Muse. Lo importante es lo que no se ve. Ahora ha sido reescrito, ahora soporta 64 bits. El interfaz es negro y adaptable, como el resto de las aplicaciones Adobe. Este sería un ejemplo del sitio web creado con Muse. Y esto que tengo aquí sería una página web, que es el mismo sitio que os he enseñado antes online. La página, podéis reconocer más o menos el interfaz Adobe, gestión de colores, estados de objeto, efectos, todo ello más o menos es bastante similar y homogéneo pues, con la filosofía de trabajo de distintas aplicaciones. Una de las novedades más solicitadas es la capacidad de editar en el navegador. Hasta ahora solo se podía editar en el navegador cuando utilizábamos los servicios de Business Catalyst incorporados en Adobe Muse y que vienen junto con Creative Cloud. Claro, los usuarios decían, vale, es que yo no quiero colgar mi página web en Business Catalyst, yo la quiero colgar en mi propio FTP. Pues esto ya es posible y además utilizar los valores de edición en el navegador. ¿Esto para qué sirve? Voy a entrar dentro de... Esto, como veis, todavía está en fase beta. ¿Vale? Es inbrowserediting.com, cambiará la dirección a .adobe.com. Yo entraré
a mi dirección web, entraré con mi login y mi password a mi FTP y desde ese momento esa página que he creado inicialmente con Muse queda viva. De forma, ahora estoy en el modo de edición, que yo puedo estar en cualquier lado o darle mi login a cualquier usuario que esté en cualquier otro punto, no hace falta que tenga Muse, y desde aquí va a poder editar el contenido. Voy a esperar a que cargue. De entrada me identifica imágenes, me identifica textos, y yo quiero cambiar una imagen, hago un clic y directamente me va a aparecer pues, todo el listado de los elementos que hay dentro de la página, que puedo sustituir una imagen por otra, o que puedo actualizar. O bien, pues me voy a ir a esta página de aquí, que es la que tengo abierta dentro de Muse. Me vengo aquí pues tengo un error, tengo un fallo de doble línea que me queda feo, pues le voy a poner como el resto de la página, le digo actualizar, publico, aquí me aparecerá un cartel conforme la página web ha sido correctamente actualizada, ¿vale? Ya he actualizado la página que tengo online. Pero es que además no queda ahí, sino que yo me vuelvo a Muse, voy a cerrar mi sitio, lo voy a volver a abrir, lo tengo ya por aquí. Hay que tardar unos segundos en chequear lo que yo tengo en la web y compararlo con lo que yo tengo en local. ¿Vale? Ya aquí tengo el primer letrero, me dice la versión web del sitio ha cambiado. ¿Desea revisar los cambios? Siempre me va a preguntar por si acaso hubiera alguna errata o algún problema en ese cambio que yo he decidido realizar. Y ahora vais a ver, el texto original era escenario, yo lo he cambiado de forma online por stage, le digo, vale, lo quiero combinar con Muse. Lo que hace es traerme el cambio a local y ya tengo mi página web, digamos, actualizada a la última versión del archivo. Es todo para crear un blog a medida, para crear páginas y actualizarlas en remoto a tiempo real, subir imágenes. No necesito tener el Muse para poder abrir esas páginas, sino que lo puedo hacer en remoto desde cualquier lugar. Es otro cambio importante. Luego podríamos hablar más, tampoco me voy a extender demasiado, y es que dentro de las últimas novedades también se añaden las opciones, lo que llamamos add-ons, que es la capacidad de entrar en Internet y descargarlos a través de Adobe Chains, librerías, objetos, textos y elementos ya creados por la comunidad para poder añadirlos dentro de mi página web. Aquí ya se me ralentiza un poco la red. Simplemente que lo veáis, he saltado directamente desde Muse, desde la opción librería, y a partir de aquí yo podría descargarme elementos e incorporarlos a mi página web. Cualquier usuario puede subir sus propios elementos gratuitos e incluso de pago, ¿vale? Si hacemos una galería de objetos que nos interesa pues comercializar, también lo podemos hacer. Descargamos ese elemento y automáticamente pasa a la librería de Adobe Muse y lo podemos cargar en página, ¿vale? Esto también ha sido pues muy en acuerdo con la filosofía de comunidad de Creative Cloud, ¿vale? La incorporación también de objetos que pueda crear pues la comunidad activa. Muy bien, paso ahora a Illustrator. Luego voy a pasar examen, Aquí. Vale. De Illustrator simplemente os voy a enseñar tres elementos, ¿vale? Uno es la capacidad de trabajar con objetos vivos, esquinas vivas, y por último, algo también que ha gustado muchísimo, un poco la estrella dentro de Illustrator, es la capacidad de exportar el código CSS. Cuando digo código CSS, ¿sabéis de qué hablo? ¿Vale? Es el código que, digamos, define el diseño dentro de una página web, ¿vale? No solo CSS, sino también, por ejemplo, SVG, que ahora Illustrator lo genera de forma activa o de forma nativa. Esta es la red. Vale. Lo primero que voy a hacer es nada, de una forma rápida, mostraros el tema desde la ventana de transformar, como ahora detecta, por ejemplo, elementos como un cuadrado, y que en todo momento pues me va a decir, voy a poner por aquí mi ventana de capas, con toda una serie de propiedades extras que ha sido añadida en esta versión. Voy a seleccionar todo un grupo de objetos, todos estos de aquí lo voy a modificar a la vez. Vamos a seleccionar esto de aquí, pues punto 1, vamos a ver qué nos hace. ¿Vale? Es como estoy interactuando con las esquinas, ya no es una propiedad de objeto
no es un efecto, quería decir, sino que ya es una propiedad de objeto que siempre va a permanecer vivo. ¿Vale? Yo voy a poder modificarlo, voy a poder pues, rotarlo a 45 grados, ¿vale? Siempre lo voy a poder modificar, sea de esta forma, a través del menú que encontramos, o sea de una forma manual. Fijaos que cuando yo selecciono un cuadrado me aparecen esta selección directa que me permite modificar el aspecto, la redondez del objeto, sea de forma vinculada o sea de forma individual. Además, podemos hacer un clic, cambiar el aspecto pues, del diseño del objeto y, insisto, todo queda vivo y modificable en cualquier momento dentro del propio Illustrator. Tratamiento de esquinas vivas, y esto es lo mismo pues, para cualquier tipo de objeto. Me voy a centrar ahora en este elemento que tengo aquí en la parte superior, que simula velocidad, lo mismo. En el momento en que yo cambio mi selección directa, este elemento queda vivo. Yo puedo seleccionar, por ejemplo, un grupo de puntos, me aparecen estos nodos que me permiten también trabajar con el objeto y dar un aspecto distinto. Gestión de vértices, modificación, etc. Esto también ha sido muy aplaudido por los usuarios de Illustrator. Algunos decían, ya era hora. Bueno, ya lo tenemos ahí, además funciona muy bien. Otro de los elementos que más ha gustado a la comunidad de dibujantes y diseñadores es el cambio en la herramienta lápiz y el cambio en la herramienta pluma. Ya era hora también, porque por fin lo tenemos. Por ejemplo, voy a acercarme un poco más a esta zona de aquí. Esta es la herramienta lápiz tal y como la teníamos. Cuando hacemos un doble clic aparecen diferentes grados de fidelidad. Ahora vais a entender lo que significa esto. De entrada lo que voy a hacer es, voy a quitar el color frontal, vamos a dar un... Vale, blanco. Yo dibujo y cuando suelto pues podéis ver, lo apreciáis, ¿no? Un montón de puntos que definen la línea y que pues no queda bien definida, queda como muy segmentada. Voy a hacer un poco, darle más grosor para que sea más evidente, ¿vale? Este sería el resultado del lápiz tal y como lo teníamos antes. Ahora bien, con un simple toque, utilizando la opción suavizar, que tiene tanto la herramienta pluma como el borrador, como el pincel, todo ello, ¿vale? Volvemos a dibujar y además de hacerlo mucho más optimizado, nos crea la curva Bézier de forma correcta. Vamos a darle grosor, ¿vale? Y tenemos un dibujo mucho más definido que lo que teníamos en versiones anteriores. ¿Sí? ¿Vale? Esto es cambios en, lo mismo para la herramienta, bueno, la herramienta pluma, realmente es todo un avance. Tampoco me quiero extender demasiado, ¿no? Pero de entrada tengo por fin guías inteligentes. Es decir, a medida que yo voy dibujando me aparece esta guía que me permite no solamente ver en esta línea pues qué estoy dibujando, sino que pues me va a ahorrar lanzar guías de objeto, crear reglas. Lo pinto directamente sobre la ventana. Esto sería una de las novedades, siempre alineándolo con los objetos. Aquí por ejemplo he escogido blanco, desafortunadamente, ¿vale? Los objetos que tengo alrededor, y además si a medida que voy pintando o dibujando me va a aparecer pues la posibilidad de transformar el punto central del arco. ¿Vale? Esto vais a decir, bueno, pues no sé de qué me hablas, pero esto precisamente es algo también que estos pequeños detalles facilitan muchísimo la vida del diseñador. Y sobre Illustrator, algo también muy interesante es el tema, por ejemplo, de asociar pues, los estilos CSS que crea Illustrator con una página web que tengo creada. Yo tengo esta página sin ningún tipo de atributos, sin estilos. Sin embargo, sí que tengo una referencia dentro de los CSS, la hoja de estilos de la página, y lo he dejado libre de estilos, solo tengo que pegarlo del código para poder dar formato a esta misma página. Y es tan sencillo como, yo estoy en Illustrator, fijaos que ya en el momento en que yo selecciono un objeto, aquí hay un panel que se llama estilos CSS, propiedades CSS, que automáticamente me va a recoger las etiquetas necesarias para dar forma y para definir los objetos en los que estoy trabajando. Voy a ir a saco, voy a seleccionar todo y le voy a decir que me genere el estilo CSS para todos esos elementos que tengo seleccionados. A continuación lo exporto y lo pongo exactamente en la misma carpeta en la que estoy trabajando. Importante pues que me genere estilos CSS para objetos que no tienen nombre, que rastericen aquellos elementos que no sean compatibles. Vale, usamos OK, vuelvo a mi página web,
le digo actualizar y ahí tengo mi objeto o mi página totalmente redefinida. Todo está vivo, todo es un objeto vectorial basado en CSS y lo mismo podría hacer también con estilos SVG, que también está muy de tendencia ahora trabajar con SVG. Vale, hasta aquí Illustrator y ahora ya pues me voy a InDesign. En InDesign lo que voy a focalizar principalmente es en la capacidad de trabajar con EPUB de maquetación fija. Hasta ahora, ¿sabéis lo que es un EPUB? ¿Suena más o menos? Es el formato de libro electrónico que normalmente leemos en los lectores ebooks. ¿Vale? Normalmente estamos acostumbrados a leer un libro electrónico con reflujo de texto. ¿Que ponemos el texto más grande? Pues el texto refluye. El EPUB, digamos, con capacidades de reflujo, sigue estando altamente recomendado para documentos largos, para literatura. Tenemos un libro con 300 páginas de solo texto, lo ideal es hacer un documento donde el texto refluya y se adapte al tamaño del dispositivo y que nosotros configuremos como lo queremos ver. Ahora bien, si estamos ya trabajando con algo más sofisticado, pues un catálogo, donde estamos combinando un diseño mucho más elaborado, donde la imagen es importante, porque por ejemplo lo hemos dirigido a su lectura dentro de un iPad, pues ahora tenemos la capacidad de poder trabajar pues con diseño fijo, algo que también pues faltaba dentro del mercado y que ahora InDesign lo puede crear. Directamente cuando hacemos archivo, exportar y seleccionamos el formato EPUB, tenemos la opción ajustable, que es el que refluye dentro de las páginas, y la opción maquetación fija, que es como se ha traducido en Fixed Layout, se refiere a esta opción de aquí. Exportamos y ahora os voy a abrir este mismo documento en ebooks. Esta sería la apariencia en ebooks. Lo puedo poner en pantalla completa, se verá mejor. Así, vale. Es exactamente la misma apariencia, ¿vale? Es la primera vez que yo puedo hacer algo así que yo estaba viendo dentro de InDesign. ¿Vale? Con su menú, estos son elementos, digamos, donde se está experimentando, es un objeto, por ejemplo, de Edge Animate, ¿vale? Ya irá muy en función también de su soporte según el sistema operativo en el iPad que estamos trabajando, ¿vale? Este tipo de objetos animados, interactivos, que es donde va a crecer. La ventaja es que yo lo voy a poder ver en cualquier dispositivo, ¿vale? Que soporte esa tecnología. Lo mismo que yo estoy viendo ahora mismo en pantalla, no voy a sacar el iPad, pero lo puedo ver en el iPad, es algo que también hacía falta en el mercado, incluso por encima de apps. La incorporación de vídeo y audio ya es soportado por esta versión de iPad. ¿Veis ahí? Música. ¿Vale? Tablas, por ahí tenemos más vídeos. Un diseño, pues podéis ver la tipografía, los gráficos, que son gráficos vivos, como no se estropean a la hora de pasarlos a formato iPad. Esto es texto vivo, yo podría buscar, cambiar. Una preguntita. Sí. El panel de animación de InDesign exporta el SVG. ¿Llegará algún momento que se pueda exportar con una HTML5? La animación que se haga en InDesign. Esta es muy buena pregunta. Quizás, yo también la pregunté hace poco y sé que el departamento de desarrollo está trabajando en ello. Sería bueno. Ya lo creo. Yo también me lo pedí para los Reyes. Bueno, el tema de la activación con redes sociales, porque ya no estamos en un dispositivo estático, sino en un dispositivo conectado con internet, pues también lo podemos realizar desde aquí. Es decir, un diseño mucho más completo, multidispositivo. Y luego hay cositas. Vuelvo a InDesign, porque también mejora mucho el tema del tratamiento de tablas, que es algo también que no evolucionaba desde hace tiempo. Pues podemos arrastrar y soltar el diseño de una tabla, podemos seleccionar pues toda, mi máquina IS reciente, ¿vale? En vertical, en horizontal, es mucho más preciso este tratamiento pues, por ejemplo, pues a efectos de maquetación. Esto de aquí cambia el icono y me permite realizar modificaciones dentro del documento, ¿vale? Diseño de tablas y sobre todo lo que hemos enfocado con un poco más de innovación es en el tratamiento del EPUB de construcción de maquetación fija, ¿vale? Y bueno, de momento yo hago aquí una pausa y cedo el turno a mi compañero Tony para que os cuente la versión.
o las novedades dentro de lo que es la edición de vídeo. Bien. Pues yo os voy a mostrar algunas novedades que de hecho ya se presentaron el pasado mes de abril en el NAB, la fiesta NAB de Las Vegas. Son las únicas prestaciones del nuevo CC 2014 que se adelantaron al lanzamiento oficial porque coincidieron con este evento y que principalmente pues destaca la integración que tienen las diferentes herramientas entre sí, concretamente partiendo de Premiere Pro y apoyándonos en After Effects y en SpeedGrade. Podréis ver que la integración de todas estas herramientas es una integración pues mucho más fluida que lo que venía siendo hasta ahora. Pero aparte también tenemos unas novedades específicas de la propia aplicación del propio Premiere. La primera que me gustaría mostraros es una prestación que introdujimos ya en algunas de las actualizaciones de After Effects, pero que ahora también, por repetición de muchos usuarios, hemos añadido también dentro del propio Premiere, y que también va a permitir que muchos editores pues, puedan ser mucho más productivos. Esto es una prestación que estoy seguro que muchos editores van a agradecer, puesto que acelera muchísimo el flujo de trabajo. ¿De qué se trata? Lo vamos a ver ahora mismo. Se trata del tema de las máscaras de efectos, que en apenas unos segundos va a permitir transformar completamente una secuencia como esta. Como podéis ver, aquí tengo una secuencia de vídeos, una secuencia normal, pues de un noticiario, de un reportaje, etc. Y lo que voy a hacer es añadir un efecto de los muchos que tengo dentro de Premiere a esta secuencia. Por ejemplo, voy a irme a los efectos de vídeo y dentro de los efectos de estilización voy a decirle que quiero aplicar un efecto de mosaico. ¿Vale? Vamos a visualizarlo aquí. Aquí tenemos el efecto de mosaico. Es un efecto que seguro que a todos vosotros os sonará. Es un efecto que es muy utilizado normalmente en televisión. Desde aquí, desde la opción de controles de efectos, voy a decirle que bueno, pues el tamaño de la celda sea de 25 por 25 píxeles para que sea más subido. Muy bien, esto es algo que ya teníamos desde hace muchas versiones en Premiere, pero es nuevo. Lo que es nuevo es, fijaos en este detalle. Estos nuevos iconos aparecen ahora por primera vez, y es que lo que nos permite crear directamente desde la propia paleta de control de efectos una máscara de efecto. Voy a añadir una primera máscara que sea circular, que sea elipsoidal como esta, y lo que voy a hacer en este primer fotograma es enmascarar la cara de esta señorita que tengo aquí, justo a la derecha, ¿vale? Simplemente con el propio ratón voy a hacer esta máscara mucho más pequeña, la voy a colocar sobre la cara de la protagonista de esta noticia, hasta que coincida lo más posible con los rasgos, con lo cual puedo aplicar de forma parcial este efecto. Pero lo interesante no es solo esto, lo interesante es que aparte de poder aplicar aquí este efecto, fijaos cómo encima tengo estos botones dentro del control de efectos que lo que me permite hacer es un rastreo de la máscara. De tal manera que si ahora le doy al play, fijaos cómo el propio Premiere va calculando cuáles son los píxeles que coinciden con la cara de esta persona y va rastreando esos píxeles a lo largo de todo el recorrido del vídeo. Si en algún momento pierdo la referencia de la máscara, no pasa nada, simplemente hago un stop, rectifico la máscara y sigo calculando a partir de ese momento. Ok, ahí tendría por ejemplo este resultado y fijaos cómo en apenas unos segundos he conseguido hacer pues, este efecto que es muy utilizado en noticiarios, por ejemplo, ya está hecho directamente en Premiere. También lo podía hacer en After Effects, este mismo efecto de seguimiento de la cámara lo tenía localizado en After Effects, ahora lo tengo en Premiere, y recordad que lo podéis aplicar a cualquier efecto de los que tengáis dentro de Premiere, así de fácil. Pero la integración con After Effects no acaba aquí, tenemos otra que es, si cabe, todavía mucho más interesante. Estoy hablando de lo que llamamos el live text o el texto en vivo, que nos permite integrar de una forma muy sencilla pues el grafismo que haga la gente de Motion Graphics con pues imágenes de vídeo. Lo que estáis viendo aquí es una secuencia que parte de esta secuencia es un Motion Graphics creado en After Effects. Concretamente, pues todo ese texto, todos esos gráficos nos los ha dado el grafista, la persona que trabaja en Motion Graphics, y lo hemos introducido aquí dentro de esta línea de tiempo de Premiere gracias a la prestación del Dynamic Link, que ya hace muchas versiones que está. Como podéis ver, esto es un fichero con la extensión .aep, con la extensión de After Effects,
Pero claro, ¿qué ocurre? Que muchas veces la persona que hace los motion graphics no es la misma persona que edita el vídeo. Y a veces pasa que resulta que, ostras, se ha confundido, resulta que el que ha ganado el campeonato de esquí no era Jules Bonner, era otra persona. Pero claro, yo no soy el editor de Motion Graphics y resulta que el señor de la sección de Motion Graphics, como siempre suele pasar en estos casos, cuando lo necesito está tomando café o se ha ido a ver a su madre a donde sea, en fin, no está. ¿Cómo lo puedo corregir si yo no tengo instalado o no conozco After Effects? Pues bueno, lo interesante es que en esta versión yo puedo pues editar esa composición de After Effects y desde aquí, desde el propio After Effects, desde el propio Premiere, me voy a los controles de efectos y fijaos cómo tengo todos los campos de texto que aparecen dentro de esta composición de una forma totalmente editable. Y puedo hacer los cambios directamente desde aquí, desde Premiere. No tengo que tocar para nada After Effects. ¿Vale? Por ejemplo, voy a decirle que, bueno, en realidad, pues la localización no es el Tarantis Valley, en realidad esto se hizo en Sierra Nevada. Es más de aquí, y bueno, voy a cambiar el nombre, me voy a poner el mío no por egocentrismo, o no solo por egocentrismo, sino para que podáis ver el cambio rápidamente, ¿vale? Ya he hecho esos cambios, y automáticamente, ahora si rebobino, fijaos como ya tengo aquí Sierra Nevada, y no he abierto After Effects para nada, y si sigo con la animación se conserva, todo el Motion Graphics está intacto, pero ahora el texto, ¿vale?, ya tiene el nuevo contenido que yo os he dicho. Lo que os podéis preguntar en este punto, lógicamente, es, muy bien, ¿y todo esto cómo lo controlo desde el propio After Effects? Ya he visto la parte de Premiere, pero ¿qué es lo que tiene que hacer la persona responsable de los Motion Graphics para que esto pueda funcionar así de bien dentro de Premiere? Bueno, pues muy sencillo, vamos a verlo directamente. Voy a abrir esta misma composición que tenía dentro de Premiere, ahora ya estoy en la fuente dentro de After Effects. Como podéis ver, aquí tengo diferentes campos de texto. Son campos de texto normales, de los de toda la vida, de After Effects, pero la diferencia es que si ahora yo le digo que quiero ver los ajustes de la composición, dentro de la pestaña de opciones avanzadas puedo ver este nuevo campo. Aquí veis estos símbolos raros porque esto es todavía la versión beta, la versión no lo leéis, en la versión definitiva esto ya está limpio. Fijaos como aquí yo le puedo decir que haciendo un simple clic con el ratón le estoy indicando a esta composición, solo a esta composición de After Effects, que todo el contenido de texto luego sea editable en After Effects y en Premiere, y por lo tanto que aparezcan esos campos de texto editables. ¿Qué pasa si no quiero que todo el texto sea editable? ¿Qué pasa si hay un texto que no quiero que el editor nunca lo pueda editar? Que quede bloqueado tal como yo lo he puesto. Pues algo tan sencillo como irme a la capa correspondiente de texto y el nombre que no quiero que cambie, pues directamente bloqueo la capa. Tan sencillo como eso, no tengo que hacer nada bueno. Y todos los campos de texto de esa composición, excepto los que yo haya bloqueado, pues serán totalmente editables. ¿Vale?